conquistadores. Los invitamos a participar de la especialidad de ecología, que corresponde al área de naturaleza. Podrán ganar una linda oblea con fondo blanco. Esta especialidad tiene 9 requisitos, algunas partes teóricas y otras prácticas. ¡Vamos! El requisito número 1 es saber el significado de los siguientes términos. La primera palabra es ecología. Para esto vamos a recordar que la ecología es una ciencia que estudia las relaciones que hay entre los seres vivos y el entorno que los rodea. Ejemplo, el papagayo es un ser biótico y la ecología va a estudiar la relación que tiene este ser con el medio que los rodea, en este caso un ser abiótico, un factor abiótico que sería el agua, el aire o el suelo donde él vive. La ecología se encarga de estudiar esa relación que hay entre los seres vivos y el entorno que lo rodea. El siguiente término es el plancton y la palabra clave va a ser microorganismos. En este caso, el plancton entonces es un conjunto de microorganismos principalmente que son microscópicos. Estos flotan ya sea en aguas saladas o dulces y aproximadamente hasta una profundidad de 200 metros. En el siguiente término vamos a estudiar a la comunidad. Se refiere a un conjunto o un grupo de individuos que pueden ser seres humanos, animales o cualquier otro tipo de vida que compartan los mismos intereses, propiedades u objetivo en común. Ejemplo, plantas, animales, hongos. Todos ellos viven en una comunidad biológica. Otro ejemplo podría ser un parque ecológico y ahí tenemos varias poblaciones como población de elefantes, población de cebras, población de leones, población de jirafas, todas las plantas y todas ellas comparten el mismo lugar de hábitat. Por lo tanto, a todo esto se le llama como comunidad. El ecosistema, en cambio, son las interacciones que hay entre esas comunidades de seres vivos y el ambiente que los rodea. Ejemplo, en un charco o en un lago o en los océanos podemos tener muchas comunidades. En el lago podemos tener poblaciones como de peces, reptiles, anfibios y estos comparten un mismo ambiente que sería el agua, el aire, la tierra, las piedras, las rocas. Todo eso es un ecosistema. El ecosistema es la interacción que hay entre esas comunidades y el ambiente que lo rodea. Recuerda ese término porque más adelante tendrás una actividad para poder hacer un tipo de ecosistema. ¿Qué es conservación? La palabra clave va a ser cuidar. Cuando nosotros hablamos de conservación, estamos hablando de una acción y un efecto de poder mantener, de poder cuidar o guardar algo. En este caso tienen que ver mucho las costumbres y las prácticas que nosotros vamos a aprender. Se habla mucho sobre, por ejemplo, conservación ambiental. Nosotros tenemos la necesidad de poder cuidar el mundo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, no solamente hablamos de cuidar los seres vivos, sino también el medio que nos rodea. Entonces, cuando recuerdes la palabra conservación, debes acordarte de cuidar. ¿Qué es cadena alimenticia? También llamada cadena trófica. Y lo que vas a recordar es aquí, ¿quién se come a quién? Son las relaciones alimenticias que hay entre los productores, consumidores y descomponedores. Recuerda, quién se come a quién está relacionado con la cadena alimenticia. Comunidad clímax es el otro término que vamos a aprender, llamado también vegetación potencial 1. En este caso es aquella comunidad que se puede desarrollar de manera sostenible y estable. Ejemplo, un bosque o una selva, que no necesita que nosotros lo tengamos que estar cuidando, porque ya tiene las condiciones adecuadas, tanto como que cae la lluvia, las plantas crecen de manera natural, los animales también se benefician de esto. Entonces, esta es una comunidad clímax que no necesita cuidado porque se desarrolla establemente y de manera natural. Comensalismo es una interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio
mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. Ahí tenemos el ejemplo, los tiburones y las remeras. Estos son animales que se prenden del tiburón para desplazarse de un lugar a otro. Y al tiburón no le afecta en nada, ni tampoco le beneficia en nada. Simplemente lo usan como un medio de transporte. Lo mismo podríamos decir de las aves, que utilizan algunas ramas para poder hacer sus niditos y no le beneficia en nada a la planta, el ave sale beneficiada. Así hay muchos otros ejemplos con respecto al comensalismo. Autotrofismo. Y aquí podemos ver unas plantitas. En este caso se refiere a los productores básicamente, aquellos seres vivos que son los únicos que producen su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Y esto se da básicamente en las hojas, gracias a la unión de la molécula del anhídrido carbónico más agua y la presencia de la luz solar. Gracias a los pigmentos fotosintéticos que tiene la planta, puede producir glucosa. Y la glucosa es el alimento para la planta, el que le va a dar la energía y que luego es utilizada por nosotros. Entonces ya sabemos, autotrofismo, aquel que fabrica su propio alimento, y son las plantas. Sucesión ecológica es un proceso natural en el que se produce una secuencia de cambios en la comunidad ecológica, y estos son observables en el tiempo y el espacio, y generalmente esto se debe a las colonizaciones y extinciones locales de especies. Vamos a poner un ejemplo. De un tiempo uno mira un terreno llano sin poblar, pasa unos años, de repente llovió mucho y empezaron a crecer plantas, y esas plantas crecieron, y luego al haber las plantas, los animales entonces vienen a habitar en él, porque encuentran un hábitat agradable, y por lo tanto se forma un bosque maduro. También puede ser la inversa, en donde haya tala de árboles y uno malogra ese hábitat y los animales desaparecen, pierden y queda un terreno sin poblar. En otras palabras, esto sería una sucesión ecológica, los cambios que se producen en una comunidad ecológica. El bioma es un conjunto de comunidades netamente vegetales, así que cuando te hablen de bioma, acuérdate solo de vegetales. Aquí ya no hablamos de animales, solamente son los vegetales. En este caso, árboles, hierbas, arbustos, que ocupan una misma área. Y se dice, que hay muchos biomas, los más conocidos son 8. Ejemplos tenemos aquí algunos como la selva, el desierto, las praderas, la tundra, que son netamente comunidades vegetales, que ocupan una misma área geográfica. Tenemos otra palabra, el hábitat, que es un término que hace referencia al lugar, o casita vamos a decir, el lugar donde es adecuado para que vivan ciertos organismos, especies o comunidades, ya sean animales o vegetales. Ejemplo, vamos a hablar del hábitat, puede ser un bosque, y en este bosque hay tanto animales y también vegetales, o solo el mar. El mar es un hábitat, porque es la casita donde van a estar diferentes comunidades, y también el desierto puede ser otro hábitat, o un macetero puede ser un hábitat. Entonces, cuando hablamos de hábitat, hablamos de una casita, un lugar apropiado para que muchos organismos puedan desarrollarse. Ahora vamos con el requisito número 2. ¿Qué es una pirámide ecológica y por qué tiene este formato? Y vamos a escoger a un mamífero o un pájaro, un reptil y un anfibio que son comunes en tu región, y vas a construir con ella un diagrama de pirámide ecológica que sea de tu región, no te olvides. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la pirámide ecológica? Es una representación gráfica, ahí la tenemos, de la relación entre los diferentes organismos en un ecosistema. Cada una de las barras representa un nivel trófico, y en este orden se basa de quién se come a quién. Y aquí hay un transporte de energía. En este caso tenemos en el primer orden, tenemos a los productores, ejemplo las plantas. Las plantas son consumidas por los herbívoros, que serían consumidores de primer orden,
Estos herbívoros pueden ser consumidos por un carnívoro, a quienes les vamos a llamar consumidores de segundo orden, y luego cuando estos carnívoros mueren tenemos a los carroñeros, que serían los consumidores de tercer orden. Entonces, la relación que existe entre ellos básicamente es el intercambio energético. Para poder subsistir, existe esta pirámide ecológica. Requisito número 3. Vamos a definir lo que es ecosistema y hablar sobre los factores biológicos y físicos que lo mantienen en equilibrio. En primer lugar, un ecosistema es un sistema dinámico, relativamente autónomo, formado por una comunidad natural y su ambiente físico. Habíamos dicho que el ecosistema está formado básicamente por seres vivos, ya sean animales o plantas, y por el medio que lo rodea. Ese sería un ecosistema, la relación que existe entre estos dos. Ahora, ¿qué factores de equilibrio pueden haber? En este caso, tiene que haber especies diversas, un ambiente adecuado, tiene que haber agua, lo suficiente, árboles y plantas, porque si no el ecosistema se ve afectado. Para que haya equilibrio, en este caso tiene que tener las condiciones necesarias. En ese requisito vas a poner a trabajar tu creatividad y vas a utilizar fotografías o figuras de repente de revistas y vas a elaborar un afiche de tal manera que vas a crear un pequeño ecosistema que represente un lago pequeño de agua dulce. No te olvides que en el ecosistema tiene que haber tanto seres vivos como también el medio que lo rodea. En este caso, entre los seres vivos podemos tener todos los animales, las plantitas, desde los más pequeños que pueden haber hasta los más grandes que pueden haber. Y en cuanto al medio que lo rodea, estará el agua, el aire, las rocas, el suelo en el cual se desarrollen estos animalitos. Te animo a que lo hagas de manera muy creativa como todo un conquistador. En el requisito número 5, vas a hacer observaciones detalladas de animales pequeños de tu región. En este caso vas a escribir un informe y la mitad de este con el resultado de tus observaciones y la otra mitad a partir de estudios en libros de internet, aproximadamente con cerca de 500 palabras. Te doy una recomendación. Cada día escoge el animal de tu región. Por ejemplo, puede ser que por cerca de tu casa o por tu casa generalmente hay aves. De repente puedes tomarle la foto a esa ave y observar qué es lo que hace cada día a una determinada hora. O puedes observar en la mañana, al mediodía y en la tarde, por lo menos por una semana. Y luego puedes redactar eso y buscar luego en internet de qué ave se trata y poder hacer los estudios y investigar un poco más acerca de esta ave que tú observaste. Así puedes hacer también con cualquier otro animalito que tú puedas observar en tu región. Te animo